Lo que voy a contar pasó hace unos años en mi casa. Lo cuento cada vez que llega el Viernes Santo, no porque quiera, sino porque desde esa noche existe una regla que nunca más volví a romper. Antes pensaba que era exagerada. Después, dejé de pensarlo. En mi familia, el Viernes Santo siempre se respetó. No éramos extremadamente religiosos, pero había ciertas cosas que se hacían sin discutirlas. La más marcada era el silencio de las 3 de la tarde. Toda la casa desaceleraba, sin música, sin gritos, sin alboroto. De chico no entendía muy bien el porqué, pero el ambiente en sí ya decía suficiente, había un peso en el aire que hacía que cualquiera se calmara. La regla que más me molestaba, sin embargo, era otra. No tenía que ver con la tarde ni con el día en sí. Era sobre la madrugada. Mi abuela la repetía cada año, con la misma seriedad. Después de la medianoche, cuando ya se entraba al sábado, nadie debía salir del cuarto. No dijo, no salgas de la casa. Dijo, específicamente, no salgas del cuarto. Siempre con el mismo tono, serio, corto, sin explicaciones. Y ese tono no dejaba mucho espacio para preguntas. Con el tiempo uno deja de tomar esas cosas en serio. Mis papás las escuchaban, pero no eran estrictos con eso. Y yo, con 17 años en ese entonces, menos todavía. Tenía el hábito de quedarme despierto hasta tarde viendo videos, metido en el celular. Esa regla, para mí, simplemente no aplicaba. Ese año en particular, el día fue tranquilo. No hubo visitas, no salimos. El silencio de las 3 se respetó como siempre, y de noche cada quien se fue a su cuarto temprano. Yo me quedé despierto igual, acostado con el celular, sin hacer ruido. No sé exactamente qué horas eran cuando me dio sed. Pero ya pasaba de la medianoche, la casa estaba en ese silencio profundo, completo, del tipo donde uno escucha su propio corazón. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y salí a traer agua a la cocina. Cuando pasaba por la sala, me detuve. La puerta de la entrada estaba entreabierta. No de par en par, pero abierta lo suficiente para notarlo. Y eso no era normal. Mi papá era el tipo de persona que revisaba el seguro 2 veces antes de dormir. Me acerqué un poco, intenté ver hacia afuera. La calle estaba oscura, vacía, sin movimiento. Y fue exactamente ahí cuando me di cuenta de que no estaba solo en la sala. Había algo moviéndose. No era una figura clara. No era alguien que yo pudiera identificar. Era una silueta que se distinguía de la oscuridad de la misma forma que una sombra dentro de otra sombra, uno sabe que está ahí, pero no puede definir los contornos. Lo que más me llamó la atención fue la forma en que se movía, lento, constante, sin prisa. Como si estuviera reconociendo el espacio. Pasaba cerca de la mesa, iba hacia la sala, volvía a la entrada, sin salir por la puerta abierta, siempre dentro de la casa. Y sin hacer ningún ruido. Ningún paso. Ninguna respiración. Me quedé completamente inmóvil. No por valentía, sino porque mi cuerpo no respondió de otra manera. Había algo raro en eso, no en el sentido de tengo miedo, sino en el sentido de esto no debería estar pasando. En uno de sus recorridos, la cosa pasó cerca de mí. Lo suficientemente cerca para notar un detalle que antes se me había escapado. Había algo parecido a un rostro. No definido, no humano, pero una zona más densa dentro de la oscuridad, una región diferente. Y en ese momento sentí, no porque lo vi con claridad, sino porque así se percibió, que aquello me estaba mirando. No giró la cabeza de golpe. No hizo ningún gesto brusco. Solo, en su movimiento continuo, se alineó conmigo. Y fue ahí cuando entendí algo que hasta hoy no puedo explicar bien, no era que no me viera. Era que yo no le importaba. Esa sensación fue peor que cualquier susto, estar completamente expuesto y aún así no representar nada para eso. La silueta continuó su recorrido. Se acercó a la puerta entreabierta, se quedó parada un instante, como si verificara algo afuera, y volvió a circular por la sala. En ese momento, yo ya no quise ver más. Di media vuelta, caminé despacio hasta el cuarto, cerré la puerta y me quedé despierto un buen rato, tratando de entender lo que había pasado. En la mañana, le conté a mi mamá. Empecé hablando solo de la puerta. Pero ella se dio cuenta de que había más, y siguió preguntando hasta que le conté todo. Me escuchó en silencio. Cuando terminé,
Se quedó unos segundos sin hablar. Después me dijo que eso le había pasado a un tío mío, años atrás, en otra casa donde vivía la familia. Él también había visto algo moviéndose en la madrugada de un Viernes Santo. Y fue por eso, explicó ella, que mi abuela repetía esa regla cada año. Le pregunté qué era lo que yo había visto. Ella respondió sin dudar, dijo que eso no era una persona. Que en ese día, hay un momento en que las cosas no están como deberían. Y que en la madrugada, hay algo que camina. Que observa. Que ve quién está despierto y quién no. Le pregunté si era un espíritu, un demonio, algo así. Ella respondió que lo que yo había visto era el diablo. No como uno se lo imagina, no con forma definida, no con algo que se pueda señalar, sino como una presencia. Que está ahí, que se mueve, que no necesita esconderse. Y que no debería cruzarse con nadie. Por eso, dijo ella, la regla nunca fue, no salgas de la casa. La regla siempre fue más sencilla, no salgas del cuarto después de la medianoche. Desde ese día, cada Viernes Santo es igual. No me interesa demostrar nada. No quiero verificar si vuelve a pasar. Cuando el reloj marca la medianoche, me encierro y no salgo hasta que amanece. Porque después de esa noche entendí que hay cosas que no necesitan hacer nada para dejar claro que uno no debía estar ahí. Esto no me pasó en mi casa. Pasó cuando fui a visitar a unos parientes en un pueblo del interior durante la Semana Santa. En ese momento intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Siempre viví en Ciudad Grande. Así que desde que llegué a ese lugar noté una diferencia que iba más allá de ser simplemente más religioso o tener más actividades. El ambiente era otro. A partir del jueves ya había menos ruido en las calles, menos música, menos movimiento. La gente se movía de otra manera, más calmada, como si hubiera un acuerdo silencioso entre todos de no alterar el ritmo del lugar. Llegué a finales de la tarde y ese primer día fue tranquilo. Salimos a dar una vuelta por la plaza, vi algunos preparativos para las actividades religiosas, platiqué con la familia. Nada fuera de lo normal. Esa noche, uno de mis tíos comentó que el día siguiente sería aún más marcado, que el Viernes Santo era el día de mayor respeto allá. Lo dijo de forma natural, como quien habla de algo obvio para quien creció en la región. Pensé que entendía lo que quería decir. La gente guarda silencio, va a misa, se queda en casa. Lo usual. Pero el viernes fue diferente desde temprano. Menos carros pasando, menos gente en la calle. Dentro de la casa, todos hablaban más bajo. A las 3 de la tarde, el silencio que tomó el lugar entero fue algo que nunca había experimentado así, un municipio entero apagándose al mismo tiempo. Sin niños jugando afuera, sin música saliendo de las casas, casi sin ladridos. Para alguien que creció en Ciudad Grande, fue impresionante. Después de cenar, platicamos un poco y pronto cada quien se fue a su cuarto. Yo me quedé un rato más despierto en la sala, mirando el celular, sin poder dormir. La casa estaba quieta. La calle, más todavía. Fue cuando empecé a escuchar algo afuera. No era un ruido fuerte ni repentino. Era constante, como si varias personas caminaran al mismo tiempo por la calle. Lo que me pareció raro desde el principio era el silencio que lo acompañaba. Cuando pasa un grupo de personas, uno escucha a alguien hablar, una carcajada, una tos, el arrastre de algún zapato. Ahí no había nada de eso. Solo el sonido de muchos pasos, todos al mismo ritmo, como si marcharan juntos sin jamás perder el compás. Fui a la ventana de la sala y miré hacia afuera. Era una procesión. O al menos eso parecía. Varias personas avanzando despacio por la calle, algunas con velas encendidas, otras caminando simplemente detrás. Al principio no había nada de extraordinario en eso, encajaba perfectamente con las fechas. Pero fue justamente por eso que el malestar fue llegando poco a poco, casi sin que yo me diera cuenta. Nadie hablaba. Nadie se salía de la fila. Nadie desviaba la mirada. Las velas iluminaban poco, lo suficiente para ver que había rostros, pero no lo bastante para identificarlos. Me quedé tratando de reconocer a alguien. A lo largo del día había visto vecinos, gente en la plaza, personas en la puerta de la iglesia. Lo normal sería identificar al menos a uno, pero no reconocí a nadie. Y no vi a ninguno de mis parientes entre ellos. El malestar fue creciendo.
No por lo que había de extraordinario en eso, sino por lo contrario, por lo que había de excesivamente ordenado. Demasiado organizado. Demasiado callado. En cualquier procesión real, alguien se acomoda la ropa, alguien mira hacia un lado, alguien reza en voz baja, alguien tropieza un poco. Ahí no. Todos se movían de la misma forma, con el mismo paso, como si cada persona de ese grupo no tuviera movimiento propio. Por alguna razón que todavía no sé explicar, en vez de seguir observando desde la ventana, abrí la puerta de la casa. No salí del todo, me quedé ahí en la entrada, queriendo ver mejor, de más cerca. Y fue desde ahí que noté más detalles. La marcha era uniforme de una manera que no parecía natural. El aire alrededor parecía más quieto de lo que ya estaba, como si el resto de la noche hubiera enmudecido mientras ese grupo pasaba. Me quedé inmóvil, observando, tratando de convencerme de que había una explicación sencilla. Entonces pasó lo que se me quedó. No puedo decir que alguien volteó la cabeza y me miró. No vi eso con claridad. Pero sentí, con una certeza que no vino de los ojos, sino de algún lugar más profundo, que algo dentro de esa procesión sabía que yo estaba ahí. Esa sensación de ser registrado sin ser encarado. Y entonces, casi en medio del grupo, una de las velas iluminó un rostro de abajo hacia arriba. El rostro no tenía nada de monstruoso. No era algo imposible de existir. Pero la expresión no era de quien reza, ni de quien está concentrado. Era la expresión de alguien completamente ausente, como un rostro sin intención, sin emoción, sin presencia. Y los ojos, a diferencia de los demás, que seguían al frente, parecían vueltos ligeramente hacia donde yo estaba. No fue un gesto brusco. No hubo nada dramático. Solo esa sensación de haber sido localizado, catalogado, y después ignorado, como si no valiera más que un segundo de atención. Retrocedí despacio. Cerré la puerta con cuidado. Y del lado de adentro, parado, escuché los pasos continuar por unos segundos más, todos igualmente cadenciados, hasta perderse calle abajo. No fue exactamente miedo lo que sentí. Fue algo peor, la certeza de haber visto algo que no me correspondía ver y de haberme expuesto por pura curiosidad. Me fui al cuarto, pero tardé en dormirme. En el desayuno, mencioné la procesión con naturalidad. Uno de mis tíos dejó de comer y me preguntó a qué horas había sido. Dije que pasaba de la medianoche. Hubo un silencio incómodo. Me dijo que las procesiones del lugar se hacían más temprano. Nunca a esa hora. Y nunca de esa forma. Traté de encontrar una salida lógica. Quizás era gente volviendo de otro pueblo, o algún grupo de fuera. Él dijo que no. Que la gente de ahí no anda por las calles así en la madrugada del Viernes Santo. Y que si yo había visto pasar algo después de esa hora, lo mejor que había hecho era entrar y no volver a mirar. Antes de que yo pudiera preguntar más, una señora mayor de la familia habló sin que nadie se lo pidiera. Dijo, con toda la calma del mundo, que no todo lo que parece procesión es procesión. Que a veces, en la Semana Santa, pasan por las calles cosas que parecen gente, parecen rezos, parecen cortejo, pero que no son para los vivos. Hablaron como quien describe algo que el lugar entero ya sabe y respeta desde hace mucho tiempo. No intenté argumentar. Los miré a los ojos y entendí que no estaban tratando de asustarme. Era algo que simplemente existía ahí, y que se respetaba sin necesidad de discutirlo. Cada Semana Santa me acuerdo de esa madrugada. No por lo que vi, sino por la certeza de que no debía haber abierto esa puerta. Lo que sea que haya pasado por la calle esa noche, no sé cómo nombrarlo, pero sé que no era un grupo normal de personas. Y sé que al día siguiente nadie pareció sorprendido de que algo así pudiera pasar. Lo que les preocupó a todos fue solo que yo había estado tan cerca. Y honestamente, después de cómo se sintió eso, yo también entendí esa preocupación. Esto no me pasó directamente a mí, pero le pasó a alguien muy cercano, y yo estuve ahí para ver las horas que siguieron. Es uno de esos temas que la familia prefiere no volver a tocar mucho, no porque lo hayamos olvidado, sino porque cada vez que sale a la luz, trae esa sensación fea de algo que quedó mal resuelto. Fue en la casa de mi abuela, donde la familia solía reunirse en Semana Santa. No era una obligación formal, pero ya se había vuelto tradición, especialmente el Viernes Santo, día que ahí se tomaba muy en serio. Sin música alta, sin juegos pesados, sin alcohol, sin groserías.
La casa se ponía tranquila, y había una atmósfera que te hacía respetar eso, aunque nadie tuviera que explicar por qué. Uno de mis primos nunca tomó esas cosas en serio. Es el tipo que le gusta ir contra la corriente, no de forma agresiva, pero sí constante. Llegó ese año con la misma actitud de siempre. Comentó que quedarse en silencio no tenía ningún sentido, que era cosa de gente antigua, que la vida no tenía que parar por una fecha. Durante el día fue así. Celular con el volumen alto, chistes fuera de lugar, comentarios irónicos cuando la casa se ponía más callada. Mi abuela le llamó la atención en algún momento, no de forma dura, pero con esa seriedad que no deja espacio. Él se rió y siguió igual. Por la tarde, cuando el silencio se respetaba más, él también pasó por encima de eso. Hizo comentarios en voz alta. Dijo que parecía velorio, que no entendía por qué todos actuaban así. Nadie entró al juego, pero se notaba que molestaba. Después de cenar, la mayoría se fue a los cuartos. Algunos nos quedamos un rato más en la sala, incluyendo él y yo. Ya estaba más callado, no porque hubiera cambiado de postura, sino porque ya no había público. Se quedó en el sofá con el celular, con esa expresión de quien está presente de cuerpo pero ausente de mente. En algún momento, cerca de la medianoche, soltó una frase. No recuerdo las palabras exactas, pero el sentido era ese, que no entendía por qué la gente le tenía miedo a un día, que si había algo que quisiera aparecer, que apareciera. Lo dijo riéndose, de la forma de quien habla sin pensar, solo para escuchar su propio eco. Yo no respondí. Me fui al cuarto poco después. Eso fue lo último que vi de él funcionando con normalidad. En la madrugada, empezaron los ruidos. Pasos por el pasillo, puertas que abrían. Pensamos que era él mismo, que se había quedado despierto y estaba dando vueltas por la casa. Pero había algo diferente en la forma de los pasos. Él siempre hacía ruido cuando caminaba, arrastraba cosas, prendía luz. Eso era otro tipo de movimiento, como alguien que camina sin querer ser escuchado, pero que tampoco se está escondiendo de verdad. Mi mamá fue la primera en salir al pasillo. Yo desperté con el movimiento y fui detrás. La luz del baño estaba encendida, la puerta entreabierta. Se podía ver la sombra de alguien ahí adentro. Mi mamá lo llamó por su nombre. Una vez, dos, sin respuesta. Ella empujó la puerta. Él estaba de pie, frente al espejo, inmóvil. No estaba lavándose las manos. No estaba haciendo nada. Solo estaba parado, mirando su propio reflejo, de espaldas a nosotros, completamente quieto. Mi mamá lo volvió a llamar, más de cerca, y ahí él reaccionó. Pero no fue una reacción normal. No preguntó qué estaba pasando. No se asustó. No dijo nada. Despacio, demasiado despacio, volvió la cabeza hacia donde estábamos. Lo que había en su rostro no era susto ni confusión. Era ausencia. Los ojos abiertos, pero sin foco, como si estuviera viendo algo más allá de nosotros, o como si no estuviera viendo nada de verdad. Esa expresión que uno reconoce sin poder nombrarla, porque no es ninguna emoción conocida. Mi mamá le preguntó si estaba bien. Él no respondió. Se quedó parado por unos segundos más, mirando en esa dirección que no era exactamente la nuestra. Después giró la cabeza de vuelta hacia el espejo. Uno de mis tíos entró, lo tomó del brazo y lo llevó de vuelta al cuarto. Ahí sí caminó, pero de forma pasiva, sin resistir y sin colaborar, como quien es conducido. Se acostó cuando le indicaron que se acostara, y no dijo nada. Pensamos que podría ser sonambulismo, o algún estado de desorientación. Esas cosas pasan, pero en la mañana estaba diferente. No podía explicar lo que había pasado durante la noche porque, según él, no recordaba nada. Pero había algo en su forma de ser que ya no era la misma. Más callado, no con la quietud molesta de antes, sino con algo que parecía más pesado. No hizo más chistes sobre el día. No trató de provocar a nadie. Pasó las horas siguientes en un silencio que no era su silencio. Cuando alguien intentó tocar el tema, cambió de conversación. No con ironía, como haría normalmente. Solo desvió, como quien prefiere no recordar algo que no sabe qué fue. Nunca supimos qué vio en el espejo, o si vio algo. Nunca supimos qué estaba pasando en ese baño, ni por cuánto tiempo había estado ahí antes de que alguien se diera cuenta. Él nunca habló de eso directamente, ni ese día, ni después. Lo que quedó fue el contraste. De la tarde a la mañana siguiente, algo cambió en él. No de forma dramática, no con una historia impresionante para contar. Solo un cambio silencioso, del tipo que uno percibe pero no puede señalar con precisión.
Mi abuela, cuando se enteró, no dijo mucho. Solo comentó que fue bueno que alguien nos sacara de ahí rápido. Y que Espejo a la medianoche de Viernes Santo no es lugar para quedarse parado mirando. Nunca cuestioné mucho lo que quiso decir con eso. Y después de haber estado ahí, de haber visto su cara en esa puerta, honestamente no quiero cuestionarlo. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver. Dale like, comparte con quien le gusten este tipo de relatos y suscríbete para no perderte los próximos. Nos vemos la semana que viene.